Bienvenidos de nuevo al podcast One Family, donde animamos y equipamos a las familias para el camino del matrimonio y la crianza. Cada semana compartimos ideas prácticas y ánimo real para ayudarte a fortalecer tus relaciones, enfrentar los desafíos con confianza y construir un hogar donde el amor y la conexión florezcan. La semana pasada comenzamos una conversación sobre el mandato del padre de Growing Kids God's Way, una enseñanza que ha tenido un impacto profundo en nuestra familia, nuestro matrimonio y nuestro camino como padres. Hablamos de 4 maneras en que los padres pueden construir intencionalmente una conexión y una relación de confianza con sus hijos. Primero, cultivar una identidad familiar fuerte. Luego, demostrar amor por su esposa. En tercer lugar, respetar el mundo privado de sus hijos. Y en cuarto lugar, darles a sus hijos la libertad de equivocarse. En el centro de estos 4 principios había una verdad importante. La confianza es la base de la influencia. Cuando los hijos confían en su papá, es mucho más probable que busquen su sabiduría, acepten su guía e incluso lo inviten a participar en esas áreas importantes de sus vidas. Hoy vamos a terminar con las 4 prácticas intencionales restantes y compartir un 9º principio que descubrimos en el camino, el cual se volvió una perspectiva importante y parte de nuestro recorrido como padres. Lo que aprecio de estas prácticas es que no se trata de ser un papá perfecto, se trata de ser intencional. La mayoría de los papás ya están trabajando muy duro y tratando de hacer todo lo correcto. Estos principios fundamentales simplemente ayudan a enfocar ese esfuerzo de maneras que fortalecen la conexión y construyen confianza con el tiempo. La 5ª práctica intencional es que los padres deben ser los que animan a la familia. Y el ánimo es mucho más que decir buen trabajo. El verdadero ánimo es algo que los hijos pueden escuchar, ver y experimentar. Una de las formas más efectivas en que animé a Trevor y Alex fue a través de notas escritas a mano. Cuando eran pequeños y no sabían leer, les dibujaba imágenes y las dejaba en la mesa de la cocina antes de salir de viaje de negocios o irme temprano al trabajo. A medida que fueron creciendo, esos dibujos se convirtieron en notas que metía en sus mochilas, loncheras, bolsas de deporte y a veces debajo de sus almohadas. La meta no era decir algo profundo. La meta era simplemente comunicar. Estoy pensando en ti, creo en ti y te quiero. Y esas notas importaron más de lo que Rich probablemente se dio cuenta en ese momento. Los chicos han guardado muchas de ellas a lo largo de los años. Lo que las hacía poderosas no era el papel, sino el mensaje detrás de ellas. Todo niño quiere saber que es visto, que es valorado, que alguien nota su esfuerzo y cree en su potencial. Esas notas comunicaban todo eso y mucho más. Una de mis tradiciones favoritas era escribirle a cada hijo una carta especial cuando cumplía 13 años. Lo llamábamos el comienzo de su año de descubrimiento. Esas cartas me permitían decirles lo que realmente disfrutaba de ellos, qué fortalezas veía en ellos y lo emocionara que estaba de verlos crecer y convertirse en jóvenes. Mirando hacia atrás, el ánimo se convirtió en una de las formas más simples y poderosas de crear conexión. Los niños prosperan cuando saben que su padre los nota, cree en ellos y les da palabras de vida. La 6ª práctica intencional fue una de las más desafiantes para mí. Un padre debe cuidar su lengua y su tono. Pocas cosas construyen la confianza más rápido o la dañan más rápido que nuestras palabras y la forma en que las decimos. Los niños están constantemente buscando oportunidades para compartir cosas que son importantes para ellos. Puede ser una buena calificación, una historia graciosa, una idea nueva o algún otro tipo de logro. O tal vez puede ser algo que simplemente sucedió durante el día y que fue emocionante. El problema es que muchos papás escuchan esas historias al final de un largo día de trabajo, cuando están cansados, distraídos o mentalmente agotados. Y esta fue un área en la que aprendimos a trabajar juntos. Muchas veces, antes de que Rich entrara por la puerta, yo le llamaba rápido cuando venía de regreso del trabajo para avisarle. Le decía que uno de los niños no podía esperar para mostrarle algo o que tenía una noticia emocionante para compartir. Ese pequeño aviso le daba la oportunidad de prepararse mental y emocionalmente antes de entrar a la casa. Y sinceramente, eso fue de gran ayuda. En vez de responder con cansancio o distracción, podía involucrarme intencionalmente con la emoción de los niños. Porque lo que los niños suelen recordar no es lo que dijimos.
Es como los hicimos sentir. Cuando papá celebra lo que es importante para ellos, se sienten valorados y aprobados. Cuando papá constantemente ignora o minimiza su emoción, aunque sea sin querer, la confianza empieza a deteriorarse. No estamos diciendo que los niños necesiten respuestas perfectas. Simplemente necesitan saber que lo que es importante para ellos también lo es para nosotros, porque ellos son importantes. Con el tiempo, esos momentos se convierten en depósitos en su cuenta bancaria emocional y eventualmente esos depósitos crean un profundo reservorio de confianza y seguridad. La séptima práctica intencional es que un padre debe abrazar rutinariamente a sus hijos. El afecto físico comunica amor, aceptación y seguridad de maneras que las palabras no pueden. A medida que los niños crecen, algo tan simple como un abrazo, una mano en el hombro, un masaje en la espalda o un beso en la frente comunica eres amado, perteneces, estás seguro conmigo. Cuando nuestros hijos fueron creciendo, aprendí rápidamente que las muestras de afecto en público se volvieron menos populares. Aparentemente, abrazar a papá frente a los amigos después de un partido de fútbol no era muy cool. Pero también aprendí que el hecho de que ya no quisieran muestras de afecto en público no significaba que ya no necesitaran conexión física. Simplemente significaba que yo tenía que adaptarme. En público cambiamos a chócala, puños, palmadas en el hombro y el ocasional abrazo de compas. Sin embargo, en casa, los abrazos, los besos de buenas noches y los masajes en la espalda seguían siendo parte habitual de nuestra relación. Y para los padres de hijas, también queremos darles un ánimo especial. Muchos papás se sienten inseguros sobre el afecto físico cuando sus hijas entran en la adolescencia. Aunque las hijas estén madurando físicamente, por dentro siguen siendo niñas. Ellas necesitan la seguridad, la afirmación y el cariño de un papá amoroso. El afecto físico apropiado sigue comunicando aceptación, valor y seguridad emocional durante esos años. El afecto físico puede verse diferente a medida que los hijos crecen, pero la necesidad de conexión física nunca desaparece. La octava práctica intencional es quizá la más importante de todas. Un padre debe construir confianza en la palabra de Dios. Una de las responsabilidades más importantes de un padre es el liderazgo espiritual. Ahora, eso no significa que tengas que convertirte en Billy Graham o en un teólogo. Simplemente significa que debe demostrar que la fe es importante. En nuestra familia, el crecimiento espiritual se volvió parte de nuestra cultura familiar. La oración, asistir a la iglesia, memorizar versículos, tener conversaciones sobre la fe y servir a los demás. Ahora, no siempre hice estas cosas a la perfección, pero fui constante. Algo que hemos notado a lo largo de los años es que nuestros hijos son increíblemente perceptivos. Ellos saben la diferencia entre una fe de la que se habla y una fe que se vive de manera genuina y sincera. Así que cuando los niños ven a papá orando, sirviendo y estudiando las Escrituras, además de depender de Dios en tiempos difíciles, aprenden que la fe no es solo una actividad de los domingos. Es real y es una forma de vida. Las investigaciones siguen demostrando que el compromiso espiritual de un padre tiene una influencia significativa en el desarrollo de la fe de sus hijos. El principio es sencillo. Lo que papá prioriza a menudo se vuelve importante para los hijos. Cuando los niños ven que la fe se vive de manera genuina, es mucho más probable que ellos mismos la adopten, lo que nos lleva a lo que eventualmente se convirtió en nuestra novena práctica intencional no oficial. Al practicar estos 8 principios, notamos un hilo común que los atraviesa a todos. Lo que es importante para papá se vuelve importante para los hijos. De hecho, descubrimos esto a través de algo bastante vergonzoso. Durante años, Shelley animaba a los chicos a recoger sus cosas después de usarlas. Un día, ella me señaló amablemente que yo llegaba a casa y dejaba mis cosas tiradas por toda la casa. Aparentemente, mis acciones no estaban reforzando precisamente su mensaje. La dura realidad era que los chicos estaban siguiendo mi ejemplo y yo ni siquiera me daba cuenta. No es de sorprender que, cuando empecé a recoger mis cosas y explicarles por qué era importante, ellos rápidamente hicieron lo mismo. Fue una lección de humildad. Los niños prestan mucha más atención a lo que hacemos que a lo que decimos. Recuerda, se aprende más por lo que se observa que por lo que se enseña. Y este principio aplica para asuntos mucho más importantes que solo las tareas del hogar.
Si papá habla siempre con respeto a mamá, los hijos también aprenden respeto y una buena comunicación con ella. Si papá valora la educación y asiste a las actividades escolares, los hijos también ven la educación como algo importante. Y si papá le da prioridad a la iglesia, el servicio, la gratitud, la amabilidad y el carácter, los hijos empiezan a valorar esas cosas tanto como él. Nuestras acciones comunican constantemente lo que realmente importa, tanto papás como mamás. La lección es sencilla. Si papá demuestra de manera constante que algo es importante, es mucho más probable que los hijos también crean que lo es, porque en realidad está reforzando la idea de que mamá y papá están en sintonía y comprometidos con un liderazgo cooperativo. Al concluir esta conversación de dos partes, es importante recordar que la meta no es ser perfectos. La meta es la relación, la conexión y la confianza. La recompensa de una paternidad intencional es una conexión fuerte y de confianza con tus hijos, y eso no sucede de la noche a la mañana. Definitivamente, yo no dominé estos principios de un solo golpe. Me tomó tiempo, y muchos de ellos requirieron esfuerzo intencional y práctica. Eso es cierto para cualquier padre o madre. El crecimiento normalmente ocurre paso a paso. Un nuevo hábito, una conversación intencional, un pequeño cambio que eventualmente se convierte en parte de la base y la cultura de tu familia. Algo que fue práctico y realmente me ayudó fue programar recordatorios en mi calendario de trabajo. Puede sonar chistoso, pero me ayudó a mantenerme intencional y a no dejar que las cosas se me escaparan de las manos. Ya fuera escribir una nota, planear tiempo uno a uno o recordar otra práctica de estas prácticas intencionales, esos recordatorios mantenían la paternidad presente para mí durante esta etapa tan ocupada de la vida. La crianza con propósito no se trata de hacerlo todo perfecto, sino de estar presente de manera constante, aprender, crecer y tomar la siguiente decisión intencional. Al final del día, los hijos no recordarán si papá fue perfecto. Ellos recordarán si él estuvo presente, si fue digno de confianza, si los amó de verdad y si invirtió en una relación que duró toda la vida. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast One Family. Esperamos que esta conversación en dos partes te haya animado y te haya dado ideas prácticas que puedas empezar a aplicar de inmediato. Si estos episodios te resultaron útiles, nos encantaría que los compartieras con otro padre o abuelo. También puedes visitar nuestro sitio web y leer más sobre este tema en nuestra sección de la Carta del Martes. Recuerda, las pequeñas inversiones intencionales hechas de manera constante a lo largo del tiempo suelen producir los mejores resultados en nuestros matrimonios y familias. Así que hasta la próxima. Sigue construyendo conexiones, fortaleciendo la confianza e invirtiendo en las relaciones que más importan, tu única familia. Nos vemos la próxima vez en el podcast One Family.